Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco de el uso del miedo como arma, el miedo como arma. ¿Qué tenemos que decir respecto al miedo? Bueno, el miedo es un mecanismo natural. Todos los seres, digamos, el reino animal, en mayor o menor medida, todos los seres superiores, tienen algún mecanismo mental que se asimila al miedo. Y el miedo es una forma de minimizar riesgos y económica. No hay que pensar demasiado para tener miedo. Simplemente hay que reconocer la situación, evaluar un par de parámetros y ya eso es suficiente como para que se induzca el miedo o no. Ahora bien, el miedo, hay veces que un conquistador quiere infundir miedo para usar el miedo como herramienta de conquista. Y entonces, ¿qué hace? Se cae en la crueldad. Se cae en la crueldad de forma tal de que el solo hecho de recordar la crueldad hace que, digamos, como uno tiene empatía con los demás y a uno, digamos, medio como que siente el dolor ajeno, el solo hecho de recordar lo que le pasó a tal o cual persona ya le duele a uno. Es decir, uno trata de evitar ese tipo de situación a toda costa. Y ahí es donde el miedo surte efecto. Incluso, por ejemplo, seguir torturando un cadáver, por ejemplo, la crucifixión, por más que el crucificado ya esté muerto, igual infunde miedo, por más que esa persona ya no sienta nada. O ver una herida, por ejemplo, cuando uno ve una herida, también uno tiene empatía con eso, tiene como un reflejo acondicionado, es una cosa que lo siente como propio. Y bueno, y esto es un mecanismo muy... Tiene también que ver con la injusticia como arma. Ya hablamos de usar la injusticia como arma. Y a veces los conquistadores, por más que no sean irreflexivos, se hacen los irreflexivos para, digamos, para generar una sensación de injusticia. Y como a nadie le gusta padecer una injusticia, es decir, a nosotros nos gusta la justicia no porque seamos justos, sino porque no queremos padecer de la injusticia. Esto es lo que decían los griegos, que odiamos padecer la injusticia. Entonces, por eso perseguimos la justicia, pero para que se la apliquen a otros, no a nosotros. A nosotros no. Justamente lo que se quiere es ser tratado en forma no injusta a uno, por más que uno, queriendo o sin querer, trate injustamente a los demás. Así que, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver parecer irreflexivo o parecer loco, por ejemplo. Mucha gente cuando se defiende o cuando ataca se hacen los locos, se hacen parecer los locos. ¿Por qué? Porque el loco es una persona que probablemente sea injusta, y al ser injusta provoca más miedo. La injusticia provoca más miedo que una persona, digamos, razonable o un enemigo, ¿no? Un enemigo razonable y coherente. La incoherencia y la locura son también armas propagandísticas, digamos, para provocar el miedo. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? El miedo es una cosa que funciona, es decir, en el corto plazo funciona. Cuando uno le infunde el miedo, uno tiene miedo y reacciona en consecuencia. Pero
el miedo aplicado durante un largo periodo de tiempo empieza a perder efecto. Empieza a perder efecto y ¿qué es lo que pasa? Pasa que el miedo se transforma en odio, en odio. Y bueno, y la historia está llena de ejemplos de esto, está llena de ejemplos. Pueblos que han sido conquistados por otros y que se les han infundido un miedo tremendo, y después ¿qué pasó? Ese miedo se convirtió en odio, y ese odio se convirtió en rebelión, y en la rebelión en libertad. Es un ejemplo clásico, es muy típico. Así que ya saben, si ustedes tienen un imperio y quieren usar el miedo como arma, no la usen permanentemente, es decir, úsenla con mesura, porque se les vuelve en contra, se les vuelve en contra. Eso tiene que ver también con el tema del yin y el yang, tiene que ver mucho con eso. El yin y el yang es un basamento, digamos, de la filosofía, de muchas filosofías y muchas religiones orientales. Y si ustedes se ponen a pensar, por más que no sea así, las cosas funcionan como si fueran así. Es una cosa digna de estudiarse, porque realmente el mundo funciona como si realmente hubiera un sistema de justicia universal, por más que no lo haya realmente. Pero ¿qué pasa? La psiquis humana está calibrada así, está calibrada como que realmente fuera así. Así que, bueno amigos, les dejo estas reflexiones que son importantísimas para entender la psiquis humana y las formas de gobierno y la política y la guerra y todo este tipo de cosas de las que venimos hablando. Espero que les haya gustado esta nueva reflexión. No olviden darle like si les gustó, compartir, comentar, suscribirse, etc. Bueno, les mando como siempre un gran abrazo y seguimos adelante.